Buenas caracascos, hoy vamos a hablar de los 10.000 kilómetros que llevo con la Tenere, un año con ella, y vamos a ver sus pros, sus contras, al menos los que yo he percibido. Hablaremos de las revisiones que he hecho hasta el momento, cuánto me han costado, qué le han cambiado, qué no le han cambiado y por qué. Aquí hay sorpresas. Por ejemplo, veremos la última factura de los 10.000 kilómetros, punto por punto. Hablaremos del desgaste de los neumáticos que lleva de serie, los Pirelli Scorpion STR. Os diré si me la volvería a comprar con todo lo que está saliendo sobre todo de China y la nueva Tenere. Así que atentos, que empezamos. Pues bueno, un añito ya conmigo ha pasado volando. Y justo 10.000 kilómetros. De hecho, el día que la saqué del taller de la revisión de los 10.000 era el mismo día que se cumplía un año que me la había comprado. Y esto fue el 7 de noviembre. Es decir, hará más o menos una semana. Hoy es mi cumple. Tontos, dejad de felicitarme. Qué majos sois. Se aceptan super thanks, podéis comprar mi libro. Y si no os queréis dejar la pasta, pues comentad y dad un buen like y compartid este vídeo. Que seguro que a alguien le es útil o por lo menos entretenido e informativo. Bueno, y para empezar empezamos fuertes, empezamos con los contras de esta Yamaha Tenere modelo 2023. Gracias a todos los que me habéis enviado el reel de que hay un supuesto o confirmado, no lo sé, problema de embrague. En este caso no lo tengo. Esta no está afectada, ya lo comprobé, así que de momento bien. Sí que es verdad que me han tenido que cambiar una cosa en garantía, luego os la comento. Y empezando por los contras, para mí tiene varios contras y son algunos bastante evidentes y muchos de vosotros coincidiréis. No son las suspensiones. A mí creo que al 95% de la gente le es más que suficiente con estas suspensiones. Evidentemente son las cámaras. Primer contra y para mí el más importante. 2024. No puede ser que una moto trail que usas para todo use cámaras. Los coches hace 40 años o 30 años por lo menos que van con tubeless, que no van con cámaras por dentro. Igual ya iría tocando que los cambiaran. Ha salido el nuevo modelo 2025 y ¿qué han hecho? Le han seguido poniendo cámaras. Yamaha, mal, muy mal, de hecho. Para mí es un tema de seguridad. Puedes estar más a favor de las cámaras, más en contra, pero para una moto que usas para todo, sin duda, lo más importante es que sean tubeless. Luego me comentarás, ¿no? Es que si doblas la llanta en campo te quedas tirado. Y si pinchas una cámara en campo también te quedas tirado. Estamos igual. O eso, o llevas no sé cuántas palas para sacar los neumáticos, etcétera, 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 que no lo llevo ni lo pienso llevar. Primero la seguridad. Yo no sé si me repito ya, pero un pinchazo a 100 o a 120 km por hora en una autopista es la diferencia entre la vida y la muerte, si explota, que puede ser el caso. Y conozco casos además, así que si solo hacéis enduro me parece muy bien, pero si tenéis una moto trail de 200 kilos es un poco absurdo a 2024. Ahí lo dejo. Otro contra que yo le he encontrado es el asiento. Tampoco es un contra muy grave, porque es de lejos mucho más cómodo que el de la Vogue 650 que tenía y el de la Himalayan. Muchísimo más cómodo, ¿vale? Pero sí que es verdad que en tiradas largas se hace durillo y ya no sabes cómo ponerte porque se te va durmiendo el culo. Así que para mí ese sería otro contra que es muy fácil de solucionar, pero bueno, ya debería venir solucionado de fábrica por una moto de 11.000 euros. Y ese es el siguiente contra, el precio. Y es que hay muchas motos ahora que están ofreciendo muchísimo por muy poco precio. Y yo creo que Yamaha, si quiere mantener el precio de 11.000 euros, que recordemos esta Yamaha Tenere cuando salió al mercado, valía menos de 10.000 euros. Eso sí que era un precio. Y hoy en día esta moto tampoco no le han añadido nada para justificar ese incremento de 2.000 euros. A mi entender, ¿eh? Si tienes otra opinión, como con todo lo que voy a decir, lo dejas en los comentarios. Con respeto y educación. Porque si no, te voy a bloquear. Bueno, te voy a contestar, vas a llorar un poco y luego te voy a bloquear. Así que sí, el precio para mí es excesivo para lo poco que ofrece en cuanto a tecnología, para lo que ofrece en cuanto a fiabilidad, la moto que es, lo bien que va, la facilidad de uso en campo, la facilidad de uso en carretera, la facilidad de uso en ciudad. Para mí es la moto perfecta para hacer de todo. No es la más equipada, ni muchísimo menos, no es la que más tecnología tiene, y eso podría ser algo positivo o algo negativo, depende desde dónde lo mires. Para mí es tanto positivo como negativo. Positivo porque no tiene tantas cosas que se van a estropear, y negativo pues porque sí que me gustaría ciertas cosas, como por ejemplo el control de velocidad de crucero, o las tubeless, las ruedas tubeless, ¿no?
pero un poco más, ¿eh? A nivel de tecnología yo no quiero ni que tenga control de tracción ni historias de estas, a mí eso me da igual. Así que el precio es otro contra y quizá uno de los más grandes. Es un precio que ya se está empezando a quedar mal si lo comparamos con todo lo que está saliendo de China sobre todo y con todo lo que están ofreciendo. También os digo, pero de aquí a 30 años yo lo que veo es que de las motos que se están vendiendo actualmente quedarán Tenerés y alguna más, pero no muchas. Ahí os lanzo mi apuesta de cara al futuro. Luego, otro contra que se está comentando mucho, aunque yo no lo he notado, es que tiene el peso muy arriba, porque el depósito de gasolina está muy arriba, la moto es muy alta y para algunas personas eso es un hándicap a la hora de salir por campo. Yo no he notado ese problema, quizá porque la última moto que tuve creo que aún tenía el peso más arriba que esta, pero no sé, para mí no ha sido un problema. Sí que es cierto que en parado, si la tumbas un poquito y está a punto de caerte, difícilmente la vas a poder levantar porque está todo el peso ahí arriba. Si estuviera más abajo, evidentemente sería mejor para todo, pero tampoco es una sensación que yo haya notado o que me haya molestado. Por eso este contra lo pongo ahí entre comillas. Es que también es para rellenar, porque tenía que encontrar 5 contras y me está costando, me está costando. El último contra y también es cogido con pinzas, es el botón de menú. Yo creo que al diseñador de este botón de menú habría que ponerlo en la cárcel, os lo digo ya, eso es así, pero es que además, después de la última revisión he entendido por qué, y es que el botón va más duro de lo normal. Me hizo probar uno que tenían por ahí, de una Tenere como la mía, y el botón iba súper fácil. Y el mecánico me dijo, madre mía, este botón va durísimo, le he echado de todo a ver si mejora porque va muy duro. Y es cierto, cuando yo me quejaba del botón era por algo, no es que yo tenga poca fuerza en la mano, simplemente es que este botón iba durísimo. De hecho es lo primero que me comentó el mecánico cuando fui a buscarla. Dice, pero tío, es que me desesperaba. Pues supongo que él tiene que entrar en los menús y tocar cosas y supongo que acabó hasta las narices. Y eso te lo dice un mecánico que está harto de apretar tornillos. O sea, imaginaos lo duro que tiene que ir. Y ya estaría. A nivel de contras, pues eso, viene poco equipada por el precio, pues igual las defensas te podrían venir ya y unos puños decentes. Poco más, poco más. Para mí es la moto perfecta para el que lo quiera hacer todo. Yo quiero hacerlo todo, quiero ir por autopista, quiero hacer largas tiradas, quiero hacer montaña, quiero hacer ciudad, quiero hacer carreteras de curvas, lo quiero hacer todo. O tengo 5 motos, o tengo una que lo haga más o menos bien todo, o más o menos suficiente todo, con algunas cosas en las que destaca más que otras. Pero si tú quieres una moto un poco para todo, creo que no hay una moto mejor que esta. Mi opinión. ¿Que no es la tuya? Hazte un canal y lo cuentas. O me lo dejas en los comentarios. Estoy muy contento con ella, luego hablaremos más de este tema. Vamos a los pros. También 5. Esto no me ha costado tanto encontrarlos. Primero de todo, lo digo ya, el motor. Es un espectáculo. Sale de todo. Tiene un par motor que es increíble. O sea, por los números tú dirías, es que solo tiene, no sé si son 60 y pico o 70 y pico newtons metro. Pero no es esa la sensación que da. Comparada con motos que tienen muchos más newton metro, esta moto tiene más par y lo tiene más abajo en revoluciones. Quizá vemos motos como la última que probé, la Vogue 900, que tiene 90 y pico de par, 90 y pico newtons metro de par, pero los tiene muy altas revoluciones. Esta moto sale de todos lados, aunque vayas en quinta. O sea, es espectacular. Lo tenéis que probar para entenderlo. Si no habéis llevado nunca una Tenere, probadlo. Todo el mundo que se baja de una Tenere, y es lo primero que le dije a David cuando me dejó la suya, es, ¿pero qué narices? Iba a decir otra palabra. ¿Qué narices es esto? ¿De dónde saca esa fuerza? Así que para mí el motor, number one de las cosas positivas. Ya no vamos a hablar de la fiabilidad, que es otra cosa positiva. La sensación que me da de tranquilidad esta moto, de decir, hasta la fin del mundo puedo llegar con esta moto y no se va a romper. Vi un vídeo de un señor que lleva 300.000 kilómetros con esta moto. En, no sé si eran 2 o 3 años. El tío no se ha bajado de la moto, también os lo digo. Es esa sensación una sensación de fiabilidad, de va a arrancar siempre. O sea, no tengo dudas, va a arrancar. No me va a dejar tirado. Por ejemplo, la he tenido parada 3 semanas y digo, le voy a poner el cargador de batería, no vaya a ser, porque claro, con la Vogue
es que la dejaba 4 días y le metía el cargador de batería y ya estaba 6 horas para cargarla. Que eso tampoco es normal, ¿eh? Pero bueno. La tuve 3 semanas parada. Le pongo el cargador de batería, automáticamente nada más ponerlo, full. Tardó 1 minuto, la puse, me giré, digo, bueno, la dejo aquí, me voy a casa, luego ya bajaré por la tarde a ver si ha cargado del todo. Nada, lo conecté, me giré, hice 4 cosas aquí en el garaje, ya estaba full. La fiabilidad en general de todo, ¿no? Electrónica, que tiene muy poca, motor, no sé, robustez en todos los sentidos. Otra cosa que me da fiabilidad es a nivel de piezas. Se han vendido tantas y Yamaha es una marca que despiece y piezas para de aquí 10 años o más, seguro que hay. Es más, Josemi, que tiene una Yamaha de hace 30 años o 30 y pico años, aún encuentra piezas para esa moto. O sea que Yamaha en ese sentido se porta. Hemos hablado del motor, de la fiabilidad y también partiendo del motor, el consumo. Un consumo muy bajo, le estoy haciendo, y os digo que no me corto para nada, 4,3 litros a los 100. Cuando hicimos el viaje en pareja, por autopistas, a más velocidad, y yendo 2, 4,7. Si solo voy a trabajar y vuelvo y hago autopista, pero sin irme muy lejos y tal, 3,9. Una moto de 70 y pico caballos, 700 centímetros cúbicos, un mechero. Uno me dijo, porque yo comenté que con esta moto puedes hacer 400 kilómetros, no diremos fácil, pero si te pones los haces. Eso te lo has inventado, no puede ser. Matemática simple, ¿eh? O sea, no muy difícil. Lo que pasa es que hay que saber sumar, restar y multiplicar a veces. Si tiene 16 litros de depósito y consume menos de 4 litros a los 100, 4 por 4, 16. 400 kilómetros. Yo creo que da, ¿eh? Tienes que hacer un tipo de ruta muy concreto, pero los podrías llegar a hacer. ¿Los he hecho? No. No. Yo a los 300, 300 y poco ya le pongo gasolina. La reserva salta muy rápido. Cuando salta la reserva, creo que aún te quedan 3 litros y medio. O sea, podrías hacer 100 kilómetros más, o casi 100 kilómetros más. Espera que hay un cani aquí fuera. Es que mi parking es el aparcamiento del badulaque que tenemos aquí. Tengo esa cruz. Entonces todo tonto que tiene que aparcar aquí a comprar chivecas, pues viene con su música cani, el coche tuneado, ¿sabes? Otra cosa para mí súper positiva, muy fácil de llevar. Enseguida, y lo visteis en mis vídeos, iba muchísimo más rápido, mejor y más confiado con esta moto que con cualquier otra que haya ido. No es que yo me volviera de repente mejor piloto ni nada por el estilo, es que la moto me lo hacía tan fácil que parecía que de golpe había mejorado un montón. Y no es que hubiera mejorado un montón, es que te lo hace todo súper fácil. Sí, es un poco más alta que las otras motos. Bueno, yo me la bajé de bieletas 2 centímetros y la verdad que midiendo 1,80 m llegó bien, bastante bien, de hecho. Así que, ya os digo, una moto muy fácil de llevar. Parece una moto muy grande y tal, y de verdad yo antes de comprármela me asustaba en el sentido de, ostras, quizás demasiado grande para mí, muy alta, para meterla por caminos y eso, que va, súper fácil. Una vez estás arriba, muy fácil todo. Y por último, a alguno le parecerá una gilipollez, la estética. Para mí es la moto trail más bonita que hay. De hecho, es de las motos en general más bonitas que hay. Pero sin ningún tipo de duda. Yo hacía tiempo que no me pasaba, de hecho no me pasaba desde la Ducati, me pasó un poco con la Royal Enfield Himalayan, pero como con esta me tengo que remontar a épocas pretéritas donde tenía la Ducati Monster para entrar en mi garaje y enamorarme de la moto que veo. Preciosa, bueno, ya la estáis viendo. Además en este color, en su color Yamaha azul, y diréis, hostia, ¿es un motivo de compra? Para mí sí. Si tu moto no te la pone como la tibia de un Mazinger Z, ¿qué estás haciendo? Si tú tienes una moto que es solo para que te lleve de A a B, entiendo que la estética no sea algo que te interese demasiado. Si tú tienes una moto solo para competir, querrás la mejor moto y te dará igual la estética. Pero si tú quieres una moto para ti, una moto es pasión. Yo no lo entiendo de otra manera. Con lo cual, una moto cuando la ves te tiene te tiene que volver loco tu moto. Es que si no, no le veo sentido. Además tiene que ir bien y además tiene que cumplir con lo que tú esperas de esa moto. Más o menos, por lo menos. Pero la moto tuya te tiene que gustar, no me jodas. Así que, sí, la estética es otro pro. Mirada de amor. Entonces, ¿qué? ¿Me la volvería a comprar o no? ¿Vosotros qué creéis? Os dejo 3 segundos para que lo penséis y lo pongáis en los comentarios. ¿Me la volvería a comprar sí o no?
una y mil veces. De verdad, no lo digo, algunos pensarán, bueno, lo dices porque ya te has gastado el dinero, tal. Me lo gasté en la Vogue también y desde el primer momento os dije que no había sentido eso mismo y pasó un año y me la vendí. Así que soy bastante sincero en ese sentido. No me da cosa decir la verdad y decir me arrepiento de haberme comprado esta moto. En este caso, no solo no me arrepiento, sino que creo que es la moto que me compraría otra vez hoy. Por todo lo que os he dicho, porque todas las cosas positivas que tiene son las cosas que yo buscaba. Y porque todas las cosas negativas que tiene son aceptables, excepto el tema de las cámaras. Pero bueno, intento no pensarlo demasiado, pero que si me la volvería a comprar, vamos. Y creo que se me ha notado cuando he dicho lo de que sigo enamorado de ella cada vez que entro en este garaje. O es más, cuando veo una, yo voy con el coche a trabajar y me cruzo una y es que la ves de frente y dices, ¡buah! No hay una moto igual. Cuando tú te cruzas con una Ténéré, con esas luces preciosas LEDs, ese saber estar que tiene. Cuando me cruzo con una Ténéré, es que digo, ¡buah! No es la mía, pero qué bonita es. Por cierto, no me habéis dicho de mi camiseta Yamaha y de que soy ya piloto oficial de Yamaha Racing. No me habéis dicho nada. Me parece feo. Ya os he dicho los pros, os he dicho los contras y ahora vamos a hablar de las revisiones que le he hecho. Aquí tengo la última factura que os pondré en pantalla cuando vaya hablando de ciertas cosas. Esta es la de los 10.000 y un año, que ha coincidido. Ya os digo yo que la de los 20.000 no va a ser de aquí a un año, por varios motivos, que más adelante sabréis. Motivos felices, no es nada negativo. Pero dudo mucho que los próximos 10.000 kilómetros los hagan un año. Eso ya creo que va a ser que no. Le hice la de los 1.000 para el tema del rodaje. Pues a los 1.000 kilómetros le hicieron un cambio de aceite y filtro de aceite. Me costó unos 140 euros, ahora no lo recuerdo, pero por ahí andaba, 140 euros seguro. Si no recuerdo mal, 143, que es un precio bastante normal, bastante habitual en un taller para un cambio de aceite y filtro. Cuando fui a hacerle la revisión de los 1.000 kilómetros, me dijeron que la próxima oficial es a los 10.000, que es la que hace que mantengas la garantía, pero a los 5.000 tú puedes, y estaría bien, me dijo el chico, estaría bien que le hicieras una revisión de aceite y filtro. ¿Por qué? Pues porque, aunque el rodaje es los primeros 1.000, hasta los primeros 5.000 aún la moto está rodándose. Si además haces campo y tal, pues no le viene mal hacer un cambio de aceite. Y además ese cambio de aceite me lo hice yo. Bueno, me lo hizo Josemi, como habéis visto en el vídeo, os lo dejo por aquí arriba. Un cambio de aceite muy cachondo, no sé hacerlo de otra manera. Y me costó unos 60 euros las botellas de aceite, que le puse Motul 5100, si no me equivoco. Y le puse el filtro de Yamaha oficial. Y nada, la arandela que vale 1 euro, que ponedla siempre, no seáis tacaños, que por 1 euro o menos, 70 céntimos, cambiadla. Es decir, llevamos 200 euros en 5.000 kilómetros en revisiones. A los 10.000, es decir, ahora, al año, me ha salido, y ahora os la desglosaré, 163,56 euros. Y ahora veremos por qué. Sigue siendo un precio más que aceptable, de hecho es un precio más económico que en Motus Tarrasa cuando llevaba la Vogue. A mí que me lo expliquen eso. Cuando llevaba la Vogue, hacer los 5.000, porque eran cada 5.000, cuidado, era el doble de precio. Bueno, en esta revisión, ¿qué le han hecho? Le han hecho aceite. Le han puesto el Yamalube, porque en Yamaha pues le ponen Yamalube, 1040, 2 litros y medio, 44 euros. La arandela, 15 céntimos. Filtro de aceite de Yamaha, 15,29. Y luego está el check Yamaha, en el que hacen ajuste de cadena, reapriete general, el reset del aceite, nivel de agua. Le miran también, me dijo, los radios del neumático, de la llanta. Los ajustan si toca. Y luego veréis que pone tramitar pendiente garantía botonera derecha. Y esto es lo que os decía antes. El chico se frustró tanto con el botón, el mecánico, que dijo, te lo meto por garantía, que te lo cambien. Porque él flipó, ¿no? Entonces, sin yo pedirlo ni nada, en esta revisión del año me van a llamar cuando tengan el botón para cambiarle la botonera. Sinceramente me daba igual, pero bueno, si se lo hacen, pues mejor. Me entra en garantía, sin problemas. Y aquí diréis, falta algo, ¿no? 10.000 kilómetros y no le has hecho el cambio de filtro de aire. ¿Se lo han dejado o qué pasa? Tuve la misma duda y se lo pregunté porque cuando llegué a casa digo, hostia, no me cuadra, no está el filtro de aire. Y se lo pregunté y me dijo que no hacía falta, que lo habían visto limpio.
Vosotros sabéis, y además lo veis, que hago mucho campo, muchísimo. Y hemos hecho jornadas de mucho polvo. Pero ¿qué pasa? Que casi siempre voy primero. Entonces, mucho polvo no le entra. Siempre voy primero no porque sea el más rápido, que también, es broma, sino porque suelo llevar yo la ruta y entonces el polvo se lo echo yo a los demás. ¡Eso me dijo ella! Ese dijo ella era de manual, de manual. Y a los 5000 pues ese filtro de aire lo limpiamos con Josemi. No estaba muy sucio, la verdad, me sorprendió cuando lo sacamos, esperaba encontrarme ahí el desierto y no había casi nada, lo decimos en el vídeo de hecho. Y a los 10.000 pues tampoco, se ve que el mecánico lo vio y lo vio bien y ha dejado el que llevaba de serie. Eso sí que a los 15.000 se lo voy a mirar y es muy posible incluso que se lo cambie, por un tema de que es muy barato, no cuesta nada cambiarlo, lo cambio yo mismo y ya está, no me importa. Pero si el mecánico a los 10.000 lo ha visto bien, que está harto de ver motos tenerés llenas de polvo, pues si él dice que está bien, ¿vale? Para que veáis que además es Central Moto de Sant Cugat, no es el taller que mejor me queda, pero la llevo ahí porque me dan confianza. Y no pagan la promo, ni me hacen descuento, como veréis en la factura, ni nada. De hecho, vamos, creo que ni me siguen en Instagram. Pero el buen trabajo hay que valorarlo. Y yo valoro muchísimo el buen trabajo que hacen y lo bien que me han tratado siempre. Y nunca ha habido un problema de nada, ¿vale? Hubo lo de la matrícula, ¿qué le vamos a hacer? Es una cagada. Pero por todo lo demás, a nivel mecánico y tal, perfecto. Me podían haber metido el filtro de aire y no me lo han metido. Y cobrarme más mano de obra y no lo han hecho. Este es el del tercera. Sí. Espera, que ahora está meando. Primero ha pegado el tordo y luego ya la meada. Es que a veces vas para una cosa y acaba saliendo otra. La pregunta ahora es, ¿a los 15.000, es decir, de aquí 5.000 kilómetros, le voy a hacer otra revisión yo por mi cuenta? No, no la voy a hacer. Ahora ya hasta los 20.000 considero que puede llegar perfectísimamente y le vamos a hacer la revisión de los 20.000. ¿La llevaré al taller oficial? Dependiendo de la garantía que me quede, pero yo creo que sí. Sí, pago unos 100 euros más que si la hiciera yo. Pero te lo miran todo. Si te falla algo te lo arreglan. Si un radio está desajustado te lo ajustan. Yo solo le haría cambio de aceite y filtro. Y a mí me gusta llevar la moto bien. Así que, bueno, ¿pagaría ese extra? Posiblemente. Se está pegando una... Este ha comido durum kebab, oye. Y bueno, de hecho le comenté, digo, oye, la de los 5.000 se la hice yo. ¿Pasa algo con la garantía? Y me dice, nada, has hecho bien. De hecho la recomendamos. Si la has hecho tú y la has cambiado tú y le has puesto aceite bueno y el filtro Yamaha, no hay problema. Como diciendo, no he escuchado nada y has hecho bien. A nivel mecánico has hecho bien. Así que no me han puesto ningún problema en ese sentido, por si alguien duda, ¿no? De, hostia, si le hago yo la revisión de los 5.000, pues supongo que en según qué taller, si te quieren rascar de algún lado, lo harían. En esta Yamaha no. En esta Yamaha, de hecho, lo promueven y lo ven bien, ¿de acuerdo? Es que si se la llevas a ellos mejor, claro, pero que tampoco te van a castigar sin garantía, ¿vale? A nivel de neumáticos sigo con los de serie después de 10.000 kilómetros. Al de atrás ya le empieza a tocar un cambio, sobre todo porque cuando ya hay un poco de gravilla suelta se ha vuelto un poco peligroso y seguramente le acabé poniendo los TKC 80. Estos en asfalto han sido espectaculares. De hecho, os dejo un vídeo por aquí hablando de los Pirelli Scorpion STR. Y veréis mi opinión. Supongo que muchos ya lo habréis visto el vídeo, pero para los que no lo hayáis visto, aquí lo tenéis. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Que me deis un buen like, por favor, si os ha gustado. Que lo comentéis y lo compartáis. Muchas veces no se dice y a veces se olvida a la gente, así que os lo pido, por favor. No cuesta nada, es un clic y ya está. Pues nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, chavales. ¡Ey! Recuerda que puedes hacerte miembro y ayudar al canal por menos de lo que vale un bollicao. Y disfrutarás de acceso anticipado, vídeos exclusivos como compilaciones de momentos censurados y además una vez al mes podrás venirte de ruta con nosotros con todo organizado. Puedes darle a unirse en la página principal o debajo de cualquier vídeo. Gracias.